Hoy con una entrega y una figura muy particular, un actor y comediante que ha hecho historia artísticamente hablando en nuestro país. Hoy en Pancho Pantallas, Toco Gómez. Pancho Pantalla, Pancho Pantalla, Pancho Pantalla. Eustoquio Gómez es el nombre de pila de este comediante extraordinario que desde principios de la década del 60 se convirtió en una referencia obligada de lo que era el humor, la comedia y la risa en nuestro país. Descendiente directo de la familia Gómez y de aquellas figuras que a principio del siglo XX dirigieron los destinos de nuestra nación. Toco Gómez comenzó en Radio Rochela. Fue Tito Martínez del Box, entre otros, los que percibieron ese carisma y ese talento que irradiaba el gran Toco Gómez. Allí estuvo en La Rochela durante algún tiempo, hasta que otro cazador de talentos, otro cazador de figuras de primera línea, lo pudo ver y dijo: este es el hombre que necesito para los segmentos de humor y de comedia de mi programa. Estamos hablando del gran Renio Tolina, que lo conoció y lo convirtió en una primera figura de su plantilla de comediantes en ambos programas, en el Show del Mediodía y en Reni Presenta, que era su programa estelar de los domingos en la noche. Renio Tolina también lo convirtió en una especie de amuleto que lo llevaba a todos y cada uno de los programas que realizaba para resaltar y poner en alto el nombre de nuestro país. Fue así como vimos a Toco Gómez junto con figuras conocidas al estilo de Nancy Ramos, de Gudelia Castillo, el gran ballet de CBTV, las chicas del show de Reni, al pie de la Torre Eiffel en Francia, y luego de ser trasladados en el Coloso de Biasa, allá llevaron la cultura y el talento de nuestra gran Venezuela. Así era Renio Tolina con Toco Gómez, lo convirtió en su amigo personal, y Toco a su lado realizó trabajos verdaderamente destacados. Y por supuesto Toco, aprovechando este impulso que le diera inicialmente Tito Martínez del Box en Radio Rochela y Renio Tolina en sus programas, llegó a protagonizar sus propios espacios. Toco y sus toquetadas en CBTV fue uno de sus programas más sintonizados. Un programa escrito en aquella época por el gran Enrique Menéndez Bardón, que también era el libretista de Joselo, escrito también por primeras figuras de la libretística venezolana como el gran Pompeyo Izquierdo. Pues bien, Toco y sus toquetadas se convirtieron en un programa de referencia obligada en lo que tenía que ver con la televisión de comedia en Venezuela. Y luego, hacia la década del 70, Toco Gómez se empezó a perfilar por otros caminos paralelos a la televisión. Fue al cine, fue a la publicidad, y en ambos terrenos se destacó abiertamente. Mientras que en la televisión se convertía en el partenier, en el compañero de aventuras humorísticas del gran Joselo en su show, en el cine comenzaba a destacarse de manera abierta. Lo vimos en películas inolvidables como Los Tracaleros del gran Alfredo Lugo, al lado de Orlando Urdaneta y Elú Peraza. También lo vimos en una película inolvidable como fue Los Muertos Sí Salen, al lado de dos grandes artistas como lo fueron Napoleón de Fit y Domingo del Castillo. Y por supuesto en muchísimas películas más, en tantas que Toco Gómez es el artista venezolano con más películas filmadas en nuestro país. Registradas más de 50 películas en donde Toco Gómez estuvo presente.
o bien en carácter protagónico, o bien en carácter de primera figura de cada uno de esos elencos. Fue una figura que prácticamente durante 25 o 30 años era el protagonista casi obligado de las películas venezolanas. Hizo una película que, por cierto, después, muchos años luego, Tom Hanks hizo una versión llamada El Náufrago, pero la versión de Toco Gómez fue primero y se llamaba Solón. Él llegaba a una isla desierta y, no teniendo compañera sentimental, ni amorosa, ni de ninguna naturaleza, se imaginaba a una chica muy hermosa de la época, que era María Conchita Alonso, quien la acompañaba en sus fantasías. Se llamaba Solón, esa película, y aunque la crítica no fue benévola con ella, fue una película de esas inolvidables del gran Toco Gómez. Toco siguió su camino por unos años más en la televisión hasta que decidió prácticamente retirarse para luego volver por la puerta grande al lado de Ariel Fedulo y Pepe Ruiz en Televen, en el conocido programa Piso de Soltero. Allí hizo sus últimas presentaciones en la televisión, unas presentaciones que lo ratificaron como uno de los grandes en la comedia, en el humor y en el show venezolano. Hoy quisimos resaltar a esta primera figura llamada Toco Gómez, una figura que las nuevas generaciones deben tenerla como un ejemplo de lo que ha sido o de lo que fue trabajar durante más de 35 años en nuestra gran televisión venezolana. Toco Gómez y su prestigiosa carrera en el cine, en la televisión, en la publicidad, en la comedia y el humor fue Lo que yo vi en TV.